Hoy tocamos el manejo de las emociones a la luz de la palabra del Señor. Un pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 7. Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad. Mire el tiempo verbal. Echando es siempre, es un presente continuo, ¿sí? Echando vuestra ansiedad. Ansiedad es preocupaciones. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se echa la ansiedad, las preocupaciones? ¿Cómo las dejamos al Señor? Es un acto de fe, de espiritualidad, de confianza. Si no hay confianza, esto no es posible. El Salmo 23, el Salmo pastoral, nos enseña por el verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice ahí el salmista? En el papel de la oveja, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sigue hablando tu vara y tu cayado, que tiene que ver con la palabra de Dios. Dios nos creó seres emocionales y sentimos y vivimos el amor, el gozo, la felicidad, la culpa, la ira, la decepción, miedo, etc. Y a veces esas vivencias son positivas y hay veces que no. A veces esas emociones son infundadas por algo real, por algo cierto. Pero hay veces que esas vivencias desagradables son imaginarias. Imagínese, usted tiene una sintomatología, usted no fue al médico, no se hizo estudios y no sabe de qué se trata. Hay un síntoma, pero en la mente pasan muchos pensamientos y hay personas que comienzan a hacerse mucho problema por adelantado, y lo que agrava la situación. Entonces se crean sentimientos a raíz de imaginaciones. Hay muchas personas que no solo con la salud, sino que no me miró, no me vio. Nos pasa a nosotros los más grandes cuando andamos en la calle y nos cruzamos con las personas y después cuando pasan, parece que era tal persona. Y no le correspondimos el saludo, pero no es porque no queremos saludar, sino porque no le vimos. Y esa persona quizás esté pensando, no me quiso saludar. Y comienza a imaginarse una serie de cosas. Entonces hay emociones que son alimentadas por situaciones ciertas, pero hay otras que no. Es muy importante que aprendamos acerca del manejo de las emociones. Poco se habla de esto, poco. En lugar de permitir que esas emociones nos manejen a nosotros, ¿sí? Las emociones, igual que la mente, el cuerpo, reciben muchas influencias, es decir, son alimentadas, es producto de una situación. Y el pecado afecta de manera negativa nuestras emociones. Entonces, es necesario conocer, es necesario aprender a controlar las emociones. No es tarea del Espíritu Santo controlar, no es tarea de los ángeles hacer ese trabajo, un ser externo. Nosotros somos responsables del manejo de nuestras emociones. Por ejemplo, cuando nos sentimos enojados, es importante parar, ¿sí? Mayormente dice respire hasta 10 y a veces no alcanza ni respirando hasta 100. Para determinar a ver qué es lo que nos lleva a esa situación y luego proceder como hijos de Dios, proceder de manera bíblica. Entonces, las emociones que están fuera de control
no suelen producir los resultados que honren al Señor. Y si no honra al Señor, no nos bendicen tampoco, no nos benefician. Santiago capítulo 1, el verso 20 dice, porque la ira de Dios, ¿qué pasa? La ira del hombre, ¿no qué? No obra la justicia de Dios. Otra versión dice, la Nueva Versión Internacional dice de Santiago 1:20, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Emociones fuera de control. Acá hablando de la ira. Entonces, las emociones necesitan orientación y disciplina. Gálatas capítulo 5, el verso 13 dice la palabra de Dios. Les hablo así en Nueva Versión Internacional. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Está hablando de la libertad en Cristo. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Eso involucra las emociones. No hay un justificativo bíblico que diga, bueno, yo soy así. No existe el yo soy así. No lo justifica la Biblia como para argumentar un comportamiento que no corresponda. La Biblia no nos hace responsables por lo que sentimos, pero sí por lo que hacemos. Por eso, ¿sí? Encontramos en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, airaos, pero no pequéis. El enojo, la frustración, una emoción normal del ser humano, pero ¿qué es lo que vamos a hacer en esa situación? Es nuestra responsabilidad. Airaos, pero no pequéis. Y sigue diciendo, nuestra responsabilidad es cuidar de no sostener esa situación. Dice, por eso, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Difícilmente vas a evitar el enojo. Pero sí es nuestra responsabilidad no sostener, no alimentar ese enojo, porque tras ese enojo, obviamente no obra el Señor, pero lo que hace comienza a afectar y desencadena otro tipo de emociones. La Biblia me habla de maledicencia, me habla de gritería, me habla de contienda, ¿sí? La Biblia habla de raíz de amargura. La Biblia me enseña ejemplos de depresión. Bueno, son situaciones que vienen después de la frustración y después de un enojo que se lo sostiene y consume las energías del cuerpo para sostener, por ejemplo, en la falta de perdón, en la raíz de amargura. Por eso el escritor de los Hebreos dice, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No, pero se destaca en esto. Pero el escritor dice, la palabra de Dios dice, deja de alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque le da lugar a que su corazón es tierra fértil para una raíz de amargura. ¿Y cómo se alimenta la raíz de amargura? Con falta de perdón. Todos los días, en la conciencia, trabaja el subconsciente y demás, ocupa energías en las conexiones, ¿sí? En las neuronas, en esta famosa sinapsis de una neurona con la otra, para sostener en la memoria algo, un recuerdo vivo y poder justificar un comportamiento en un estado en donde no obra el Señor. Y el Señor es claro y dice, mía la venganza, yo voy a dar el pago. Pero cuando nosotros intervenimos y hacemos justicia por mano propia, pues entonces ya Dios no va a obrar. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y termina diciendo, ni deis lugar al diablo.
Cuando no se controla la situación, en el caso del enojo, de esta emoción, es muy fácil darle lugar al diablo. Muy fácil, muy fácil. El diablo no va a decir, tiene tantos años de iglesia, acá no voy a intentar nada. No, por favor. Entonces, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No lo vamos a leer, pero hay 2 capítulos que son muy importantes repasar. Es Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 6 dice que nosotros como hijos de Dios debemos considerarnos muertos al pecado. Vivir en consecuencia, no alimentando aquello que tenga que ver con una vida que no agrada a Dios. Volver a Efesios capítulo 5, versos 15 al 18 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa es nuestra responsabilidad. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Naturalmente hay maldad en cada día. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es nuestra responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 en adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Verso 7. Echando vuestra ansiedad sobre Él. Lo que vimos al principio. Porque Él tiene cuidado de vosotros. El contexto dice, verso 8, sed sobrios. Y alguien dirá, pero, a ver, yo no bebo bebida alcohólica. No está hablando solo de la sobriedad física. Aquí involucra el manejo de las emociones. Alguien que se deja gobernar por las emociones es comparado con alguien, ¿sí?, que está en disolución, es decir, pierde la brújula, pierde los estribos. Sed sobrios y velad. Una persona que no vive en esta sobriedad emocional, primero y después espiritual, no puede velar debidamente, no puede estar alerta, en guardia. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, mire la peligrosidad, porque vuestro adversario el diablo, dice, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid ¿cómo? Haciendo declaraciones con una frase. Resistid firmes como en la fe. ¿Dónde va esa fe? En Cristo, que me da las herramientas para que las emociones no gobiernen mi vida, porque me van a llevar por un mal camino. Y si yo tomo malas decisiones, voluntariamente me expongo a un ataque demoníaco que construye en cuestión de muy poco tiempo fortalezas espirituales, que son, por ejemplo, el enojo que no está resuelto, ¿sí?, y se lo sostiene y se pone el sol y el enojo sigue procesando, y eso da lugar a la raíz de amargura. Eso da lugar a niveles y estados depresivos, entre tantas otras cosas. Por eso Santiago dice, sed sobrios y velad. Primero, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, dejamos a las manos del Señor. Ahora, haciendo eso, recibimos la gracia de poder estar en esta situación como sobrios, alertas, atentos, con todos los sentidos, trabajando por el bien, no solo de nuestra salud mental o emocional, sino espiritual, porque dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente.
¿Qué hace el león cuando ruge? ¿Vio los videos? Aparte de emitir un sonido, mayormente muestra su dentadura, ¿verdad? Y un león que está rugiendo no tiene miedo. La Biblia habla de las acechanzas del diablo. Está ahí en las sombras, está cerca, y está observando el comportamiento e interpreta nuestra conducta por las decisiones que tomamos. No puede entrar al pensamiento, pero sí bombardear. Saetas espirituales. Habla Efesios que nosotros tenemos que defendernos con el escudo de la fe. Es una guerra espiritual e involucra necesariamente el área emocional. Y si nosotros no tenemos victoria y no aprendemos a manejar nuestras emociones, no vamos a tener victoria en el plano espiritual. Entonces, dice el escritor Santiago a los hermanos, a esta iglesia hebrea: hermanos, los padecimientos que ustedes están sufriendo, lo padecen los hermanos, muchos hermanos en todo el mundo. Yo no soy el único al que provocaron, al que ofendieron, al que me hicieron enojar, etcétera, etcétera. Hay otras situaciones también similares para otros. Cada uno vive sus batallas. Entonces, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Entonces, debemos ser controlados o guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Si reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, pues entonces podemos presentar nuestros corazones y permitir que Él obre en nosotros, porque Él ya nos dio los recursos. ¿Y dónde están esos recursos? Hay hermanos que dicen: ore por mí para que se me pase este enojo. ¿Dónde están los recursos? En la palabra de Dios. Control o gobierno emocional. Necesitamos conocernos para lograr de manera asertiva, ¿sí? En la medida que nos conozcamos, cuando más nos conozcamos a nosotros, más herramientas vamos a tener para comprender también a los demás. ¿No le pasó que alguien reaccionó mal ante un hecho y usted no pensaba que iba a producir ese resultado? Entonces uno ofrece disculpas, dice: discúlpeme, yo no pensé que usted se iba a molestar por este comentario, o por esta pregunta, o por algo que pasó. La Biblia no nos dice que tenemos que negar las emociones, no nos lleva a eso. Por eso el enojarnos, como dijimos, es algo normal. Airaos, pero no pequéis. Va a suceder. Va a suceder. Ni reprimirlo, esconderlo, etcétera, etcétera, no. Sino aceptar lo que sentimos y ver de esa manera, a la luz de la palabra del Señor, para que el Señor nos ayude a nosotros tratar con esa situación y no mirar para otro lado. Hay mucha gente que mira para otro lado y no gestiona sus emociones y termina afectando hasta su salud. Una calidad de vida pésima. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7, dice la palabra del Señor: porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Las personas que sucumben en el miedo, en el temor, típico de la cobardía. Cobarde es aquel que puede, pero no lo hace, que tiene las herramientas, pero no las utiliza. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. ¿Qué más? De amor y dominio propio. Esto incluye las emociones.
Por eso hablamos de que las emociones necesitan ser gestionadas, tratadas. Y no es solo oración, necesitamos cosas prácticas, muchas veces. Ser asertivo es la capacidad de expresar ideas, sentimientos de manera adecuada, sin agresividad. ¿Escuchó? Le dije lo que le tenía que decir. ¿Ah, sí? ¿Pero cómo? ¿Le dijo la verdad? Sí, le dijo la verdad, pero la forma en que lo dijo provocó un incendio. Así que no solo es decir la verdad, hay momentos de callar, hay momentos de hablar y hay forma de hablar. Hay forma de comunicarlo, porque a veces las palabras pueden tener una inflexión de voz dulce, pero el gesto corporal puede ser contrario a eso. Por ejemplo, los caninos responden, ¿sí? No, ellos no entienden nuestras palabras como algunos creen. Dicen, no, yo lo llamo a mi perrito por su nombre y él viene. Tiene una capacidad auditiva por encima de la del ser humano. Y si usted lo llama a su perro, incluso con gestos aparentemente amables, amigables, pero usted dice, perrito querido, en 5 minutos yo te voy a matar. Y él va a seguir moviendo la cola porque él no está entendiendo lo que le estás diciendo, porque está leyendo la inflexión de tu voz y tu gesto corporal. Hermano, Dios te bendiga, estoy orando por vos. No está orando nada. Te deseo que Dios te bendiga y te prospere. Te compraste una moto nueva y quién sabe de dónde, en qué anda. Se va de vacaciones, ¿de dónde habrá sacado? Mirá. Después cuando viene paz, hermano, qué lindo, que disfrute de tus vacaciones. Entonces, Gálatas capítulo 4, el verso 7, en Nueva Versión Internacional, dice, mire esto acá, si hicieras lo bueno, Génesis, dije Gálatas, Génesis capítulo 4, verso 7, el caso de Caín. Génesis capítulo 4, verso 7, disculpen. Sí, dice Dios, le está hablando a Caín. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. No hay que agachar, estás haciendo las cosas bien. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Te acecha como una, mire la palabra que utiliza, ¿no? Porque es la misma figura que utiliza Santiago, el león rugiente. Acá dice, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tenés las herramientas para manejar esta emoción que tenés porque te enojaste con tu hermano Abel. Dios habla hoy, dice de ese texto, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, ¿sí? Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. ¿De qué está hablando ahí? Del control de las emociones. Es bueno reflexionar en esto que Dios está haciendo ahí con Caín. Notemos que cuando Dios le habló esto a Caín, Caín todavía no le dio muerte a su hermano. Muchos memorizan esto, ¿no? El pecado está a la puerta. Y Dios le advierte, cuidado lo que vas a hacer. Cuidado, porque Dios conoce, sí, nuestros pensamientos. Entonces Dios le habla y dice, Caín, cuidado, estás ahí para dominarte. Cuidado lo que vas a hacer. En estas palabras hay principios que podemos aplicar a nuestra vida. Si decidimos hacer lo bueno, seremos bendecidos o enaltecidos, se utiliza también, ¿sí? Podremos andar con la frente en alto. Pero de lo contrario,
seremos avergonzados porque el pecado trae vergüenza. Trae vergüenza. De ahí a que al que peca se aísla, se retira, toma distancia, se esconde. Entonces, necesitamos notar que el pecado no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros tomemos malas decisiones. Por eso, airaos, pero no pequéis. ¿Cuál es el pecado? El primer pecado en la lista de un corazón enojado. El contexto lo enseña. ¿Cuál es? No se ponga el sol. No te vayas a dormir enojado. Ese es el primer pecado de un corazón enojado. ¿Cuál? El no resolverlo. El no resolver el enojo. Dios te dice, resolver. ¿Te enojaste? Resolver el enojo. No te vayas a dormir así. Es decir, vas a llevarlo a la almohada y seguir pensando y me voy a vengar y qué injusticia y bla, 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 bla. Todas las cosas que salen por ahí. Que no son de bendición, no nos bendicen, sigue lastimando. Entonces, en diferentes momentos de nuestra vida, nosotros podemos ser tentados a hacer lo malo. ¿Es pecado ser tentado? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer en medio de la tentación? Ese sí que es nuestra responsabilidad. El Salmo 1, verso 1, de manera tan poderosa que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Habla de las decisiones que se toman y después habla a presente y después habla a futuro. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y todo lo demás. Y después habla a tiempo futuro. Será como árbol plantado, ¿se acuerdan? Causa, consecuencia. Jesús fue tentado en todo, pero ante cada tentación decidió obedecer a Dios. Si es posible, ¿se acuerda de la oración más difícil de Jesús? Momento previo a hacer que Él entrega su vida en manos de los soldados. Señor, ¿se acuerda de la noche de Getsemaní? Si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay una manera de evitemos esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Lucas describe ese momento y ¿qué dice? ¿Cómo estaba Jesús? Y se lo expresó también a los más íntimos. ¿Cómo está mi alma? ¿Qué dijo Jesús? Mi alma está ¿cómo? Está triste, está soportando un peso, está soportando una carga. ¿Gestionó Jesús sus emociones, sí o no? ¿O se paró y dijo, culpa de ustedes, tengo que morir y no me queda otra que yo seguir haciendo y yo por mí me quedo en mi casa, me hubiera quedado en el cielo tranquilo, pero culpa de ustedes tengo que venir acá. Así que bueno, yo vengo así de mala manera. ¿Así murió el Señor? Hebreo dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe qué? La psicología no puede describir esta situación. Mire el manejo de las emociones. Entonces, tomar conciencia de nuestras emociones para reconocer, para identificar. Es muy sabio, estás enojado, no te apures a tomar decisiones. No es momento de tomar decisiones porque suelen ser malas decisiones. Decisiones alocadas, con deseo de venganza, qué sé yo. Dice ella, yo, ¿sabe por qué engañé a mi marido y le fui infiel? ¿Por qué? Porque él me engañó a mí. ¿Ayudó? No ayudó, empeoró la cosa. Sí, pero vos me fuiste infiel. Y seguimos discutiendo hace tantos años. Sí, pero vos también me fuiste infiel y así.
y algo que nos sana. No hay perdón, no hay sanidad. Explorar el alcance de esa reacción, ¿sí? Hay llanto, hay euforia. ¿No le pasó que levantó la voz y después tiene que pedir perdón, ofrecer disculpas? Porque levantó la voz. Escribió el mensaje en el grupo de WhatsApp, lo miró y después lo borró. Y los del grupo le ponen, ya vi lo que borraste, ¿no? El meme, le hacen un meme ahí. O Dios sabe lo que es, lo que decía ese mensaje que borraste. Bueno, Dios sabe que tiene el mensaje que está dentro del corazón. Airaos, pero no pequéis. Gestionemos nuestras emociones pidiendo ayuda al Señor. Pidiendo ayuda al Señor. Entonces, valorar esa emoción. En Romanos capítulo 12, el verso 17, ¿qué dice? No paguéis a nadie mal por mal. Pasa que me hizo, me provocó y yo reaccioné y le devolví y le di su merecido. Amén, hermano. ¿Qué dice acá? No paguéis a nadie mal por mal. Nosotros somos responsables de elegir cómo vamos a reaccionar ante las emociones que identificamos. Y hay hermanos o personas que se salen de sus cabales y uno tiene que a veces hacer un silencio, esperar, y dice, ¿sabes qué? Después charlamos. Estás muy enojado, estás muy enojada, ahora no. Y que el corazón enojado y airándose quiere ya resolver ya. Vamos a hablar pero después. No, ya tiene que ser. No, ya no. No está el contexto para ya. Un proverbio de nuestra cultura que dice que el horno no está para... Bueno, no es porque está frío. Cuando te dicen así no es que el horno está frío, está demasiado caliente. Y Elías le hablaba al Señor. ¿Y qué hizo el ángel? Le dio de comer. Estaba hablando de hambre y de sueño. Y dice la Biblia que se comió y se volvió a dormir. Le faltaba sueño y comida. Y algunos que hablan de hambre. O sea, no están satisfechos en la vida. Las frustraciones de la vida les llevan a reaccionar mal y no se dan cuenta. Hay hombres que tratan mal a las damas y tienen un problema que debe ser resuelto en sus emociones, en su pasado. Hay damas que reaccionan mal ante la presencia de los masculinos o ante la pregunta que le hagas porque tiene un historial que no lo tiene resuelto. Y esto debe ser tratado, pero a la luz de la palabra del Señor, no solo de la psicología, sino de la palabra del Señor. Meditar, practicar de cómo resolver estas situaciones. Breve hoy, ¿sí? Y para ir cerrando, Colosenses capítulo 3, el verso 13, nueva traducción viviente. Colosenses capítulo 3, verso 13, dice, sean comprensivos. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Naturalmente nosotros queremos que cuando estamos en un estado de vulnerabilidad que nos comprendan. Lo que pasa es que no me entienden. Que nadie me entiende. Si supieras lo que me hicieron y esto y lo otro buscando justificativo. Miren que dice la palabra, sean comprensivos ante la falta de los demás. Cuando yo estoy en falta, yo quiero que me comprendan. No dice que justifiquemos. Comprender no es justificar. Ninguna vez la Biblia justifica el pecado, el desmanejo o sucumbir al gobierno de las emociones.
Entonces, sean comprensivos ante las faltas de los demás. Y agrega y dice, y perdonen a todo el que los ofenda. Es decir, estamos involucrados. Tengo que comprender a quién. A la persona que me está ofendiendo, que me está provocando. Y lleva a veces un tiempo uno atravesar por esta escuela, que es una escuela muy dura, y a veces necesitamos intervenir y decir, no digas nada. Lo están provocando y ahora no digas nada. Si vas a decir, pide un tiempo. Debe ser resuelto, sí, pero si usted sabe, va a reaccionar mal. Vio en la calle, montamos rápido en cólera y alguien le toca bocina o le hace un gesto obsceno, algún saludo por ahí inadecuado, que de eso que hacen en la calle ante algún incidente de tránsito. ¿Y cuál es el sentimiento que usted tiene? ¿Le brota el Salmo 23 enseguida? ¿O le da ganas de darle vuelta y seguirlo y darle una lección de las normas de tránsito? Sean comprensivos ante las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofende, le esté provocando, le esté lastimando. Ustedes se sienten ofendidos por eso. Nos sentimos ofendidos ante una situación. Y dice, y hagan memoria, y acá está el recurso, hagan memoria, dice, recuerden que el Señor les perdonó a ustedes. Es decir, no es que ustedes no se equivocan, se equivocaron, pecaron, ¿y qué hizo el Señor? Nos comprendió, no es que nos justificó, nos comprendió. Analizó la situación, nos comprendió que el Señor les perdonó a ustedes. Así que ustedes, ahora dice, deben perdonar a otros. ¿No? Así como Cristo nos perdonó. La pregunta que le hago retórica, por supuesto, es, ¿cómo Cristo nos perdonó? Esta vez te perdono, pero la próxima se te terminó el crédito. Así es el perdón del Señor. Bueno, eso no es perdón cristiano. Ahora, a propósito, el perdonar no es negar la situación. Se toman decisiones, es una decisión de fe. Una decisión sabia de fe y no es un sentimiento. No es correcto usted, Señor, estoy orando para que me des, yo quiero perdonar, Señor. No, lo que tenés que hacer es no orar. Acá dice, tenés que recordar. No orar, recordar, no orar solamente, recordar que Cristo también me perdonó. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Si Cristo me perdonó, pues mi deber es que perdonar también. Bueno, esto podemos utilizar para gestionar debidamente, a la luz de la palabra del Señor, las emociones. Amén. Básico, elemental. No es tan difícil para comprender. A modo general, alegría, enojo, tristeza, emociones primarias, básicas, normales. Recibe una noticia y el efecto sorpresa y se disparan sustancias en el cerebro. Hablamos de la serotonina, de la dopamina, cortisona o cortisol. Y todo eso, y hay reacciones químicas que afectan nuestro cuerpo. Y eso debe ser gestionado. ¿Por qué? Porque afecta tu salud. Dijo el salmista, mientras callé, tenía que hablar y tenía que confesar, mientras callé, mis huesos envejecieron. Enfermedades psicosomáticas ante un manejo inadecuado de las emociones. Y Dios quiere que vivamos disfrutando del Evangelio, bendecidos.
no permitiendo al león rugiente hacernos daño. Si escuchás el rugido del león, cuidado, sed sobrios y velad. No permitas que el enojo sostenido deje las ventanas abiertas. No te podés relajar y decir, bueno, dijo alguien, que sea lo que Dios quiera. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo resuelvas. Eso es lo que Dios quiere. No es que proyectes tu responsabilidad en los demás. Por eso, si hay un asunto a resolver y vas con la ofrenda al altar, que dice ahí, ponete a orar para que Dios le haga sentir al hermano que venga y te pida perdón. Dice así Mateo. ¿Qué dice? Deja tu ofrenda en el altar porque es una ofrenda para el Señor, no tuya. Y anda. ¿Qué es eso? Identificar la situación. Arregla eso. Porque en tu corazón acusaste de una ofensa. Anda y arregla. Y después vuelve y presentarte delante del Señor con tu ofrenda. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Será que Dios bendice cuando obedecemos a su palabra o no? Hermano, usted no sabe lo que se siente. Cada uno de nosotros afrontamos situaciones que son por gracia y misericordia del Señor, que son parte de la escuela del Señor, para que aprendamos a gestionar las emociones. A todos nos toca. ¿Decimos amén? Hay gente que se enoja aquí. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Estamos en pie y tenemos una palabra de oración dando gracias al Señor. Qué bueno que es el Señor, porque Él nos comprende y acude en nuestra ayuda para darnos las herramientas y podamos nosotros con responsabilidad, con fe y amor resolver estas cuestiones para que las emociones no nos jueguen una mala pasada y abran las puertas a otras emociones mucho más graves que ya tienen que ver directamente con el pecado. No puedes evitar la tentación, pero sí puedes evitar caer, sucumbir ante la tentación. Padre nuestro que estás en los